Hola de nuevo, mi nombre es Melanie Zapata. Bien, a los triángulos congruentes se les llama triángulos especiales, al igual que los semejantes, porque deben cumplir ciertas características para poder llamarse de esta forma. Los triángulos congruentes son aquellos que tienen las mismas dimensiones y la misma forma, sin importar su posición u orientación. Es decir, sus lados y ángulos miden exactamente lo mismo. Para que dos triángulos sean congruentes, debe ser posible tomar uno de ellos y que al colocarlo encima del otro coincidan con exactitud. El símbolo de la congruencia es este que está acá entre paréntesis. Ahora veamos un ejemplo. Tomando de referencia el ángulo alfa con el ángulo beta, el lado que se forma entre ellos, el lado A y B, es igual al ángulo que se forma en el triángulo 2 de D a E, que también está comprendido por dos ángulos, alfa y beta. Es decir que estos dos ángulos y este lado son iguales a estos dos ángulos y a este lado, en cada uno de los triángulos. Pero para que la congruencia se cumpla, todos sus lados y todos sus ángulos deben medir exactamente lo mismo. Comprobando que el ángulo de acá con este ángulo de acá son exactamente lo mismo y que este lado es igual a este y también este es igual a este, podemos decir que el triángulo A y el triángulo B son congruentes porque sus ángulos y lados son exactamente lo mismo. Existen diferentes tipos de congruencia. El primero de ellos es por traslación. Lo que quiere decir esto es de que si esta figura de acá la dividiéramos en dos figuras totalmente iguales y la trasladáramos en una dirección constante, obtendríamos la misma figura, que es lo que se trata de plantear acá. Como pueden ver, este triángulo, esta figura, es exactamente la misma figura de acá. Estas líneas dan la noción de que solamente se ha recorrido, como que si este triángulo se estuviese alejando de este. A eso vamos a llamar una traslación, es decir, el movimiento de cada punto de la figura a una distancia constante, en una dirección dada. El siguiente tipo de congruencia es por reflexión. Este de acá lo podemos ver como un eje de reflexión, es decir, esta figura se va a reflejar al lado opuesto como que si se estuviera viendo en un espejo. Es decir, sus puntos B y C van a ser los mismos que D y C, lo único que va a cambiar de dirección son los puntos que lo complementan. La última forma es por rotación. Acá tenemos un ejemplo de un triángulo congruente, de dos triángulos congruentes por reflexión y por rotación. ¿Por qué? La rotación, como todos podemos pensar en el movimiento de la Tierra sobre su eje, es decir, es un movimiento de cambio de orientación de un cuerpo, en el que un punto permanece fijo. Si nos ponemos a imaginar que el punto de rotación de este triángulo se encuentra acá, y lo vamos a empezar a mover en dirección contraria a las agujas del reloj, podemos ver que este punto que tomamos como centro se mantiene fijo y lo único que gira es la figura en torno a ese punto o eje de rotación que hemos establecido. Se cumpliría entonces el criterio de rotación. Ahora, imaginemos que esta figura está con esta parte de acá apuntando hacia el norte, lo que quiere decir que este sería como su base. Si imaginamos esta figura, que sería algo así, podemos ver entonces que también se cumple el criterio de reflexión, porque ya que este punto acá es exactamente este mismo, y este punto acá, estas partes del triángulo simplemente han cambiado de posición apuntando hacia otra dirección, por lo que se cumpliría entonces la reflexión, que sería como ver ese triángulo en un espejo. Algunos criterios de la congruencia. El criterio de lado, lado, lado. Es decir, si los tres lados de un triángulo son iguales, respectivamente, a tres lados de un segundo triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Como podemos ver, el lado AB, BC y AC son los mismos en el triángulo 1 que el lado DE, EF
y DF en el triángulo 2. Por lo que podemos decir que este triángulo de acá es congruente con este triángulo, porque sus lados son los mismos, cumpliendo así el criterio de lado, lado, lado. El siguiente criterio de congruencia es el criterio de lado, ángulo, lado. Si dos lados y el ángulo incluido son iguales, respectivamente, a dos lados y el ángulo incluido de un segundo triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Cuando decimos el ángulo incluido, quiere decir el ángulo que se forma al intersectar las dos líneas que forman ese ángulo. Ahora, si el lado AB y el lado BC son los mismos en el triángulo 1 y en el triángulo 2, el lado de E y el lado de F cumplen las mismas dimensiones y el ángulo que se forma entre ellos es igual al ángulo B, podemos decir entonces que los triángulos son congruentes por el criterio LAL. El último criterio de congruencia es el criterio ALA. Ese criterio nos dice que si dos ángulos y el lado incluido de un triángulo son iguales, respectivamente, a dos lados y el ángulo incluido de un segundo triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Esto es lo opuesto al criterio anterior, donde era lado, ángulo, lado. Como podemos ver acá, el ángulo B y el ángulo E son iguales. El ángulo C y el ángulo F también son iguales. Y el lado que se forma entre esos dos ángulos, de BC a EF, también son iguales. Por lo que podríamos decir que ambos triángulos, el triángulo 1 y el triángulo 2, son congruentes por el criterio de ALA. Para comprender mejor los conceptos anteriores y ponerlos en práctica, hagamos este ejercicio, en el que se nos dice que el lado CE es igual al lado ED y que el lado AE es igual al lado F. Conociendo esos puntos, procedemos a la solución. El lado AE es igual a EB y CE es igual a ED. Ambos están dados. Una de las recomendaciones es anotar por aparte las indicaciones que se dan para tener presente qué es lo que andamos buscando. Además sabemos que el ángulo comprendido entre C, E y A, que sería este de acá, debe ser igual al ángulo comprendido entre D y B, que sería este de acá. Recordemos que en esta nomenclatura, la letra que está en el centro representa el ángulo de lo que se forma al unir esas variables del triángulo. Es decir, si esto fuese E, D, B, nos estaríamos refiriendo a este ángulo, porque D es la letra que se encuentra en el centro. Una vez aclarado eso, podemos proseguir. Entonces, decimos que el ángulo CEA y el ángulo DEF son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, el triángulo ACE es congruente a BED por propiedades de lado, ángulo, lado. Por lo que podemos decir que lado, ángulo, lado y lado, ángulo, lado hacen que estos triángulos sean congruentes. En el ejercicio 2 se nos da que el ángulo D y el ángulo B son iguales y que el ángulo B y el ángulo D en el siguiente triángulo también son iguales. Ahora tenemos que demostrar que ambos triángulos son congruentes. Como les decía, una recomendación es anotar lo que se nos da. Y aquí tenemos que el ángulo B con el ángulo
el ángulo D con B son iguales y que el ángulo D y B correspondientes son también iguales. Entonces, ahora procedemos a saber que este triángulo está dado por la propiedad reflexiva. Por lo que les explicaba de que podemos verlo como esto pasa acá y tenemos como un espejo. Entonces, podemos decir que este triángulo es congruente porque ángulo, lado, ángulo es igual a ángulo, lado, ángulo. Y este es el último ejercicio en el que podemos partir que AD es igual a DC y en el que BC es igual a BD. Y por lo que acabamos de ver, también podemos decir que esto por propiedad reflexiva son iguales. Entonces, estos triángulos son congruentes por el criterio lado, lado, lado. Como podemos ver, lado, lado, lado es igual al lado, lado, lado de los dos triángulos. Hasta aquí terminaría este tema y nos vemos en la sesión de ahora lunes.